Y, bueno, hasta aquí sí me he explicado. Sí vamos aprendiendo un poquito más de los medicamentos, cómo funcionan. Sí, maestro, mucho. La verdad es que estas cosas nadie te las va a decir, ¿eh? Nadie, créeme. Para empezar, tus demás maestros no lo saben. Desde aquí, para empezar, de pronto. Y aparte de eso, que lo supieron, no te lo van a explicar, así que hay que aprovechar el tiempo que estamos juntos. Yo te digo, tuve mucha suerte de que me tocó una muy buena maestra de farmacología y sí me enseñó de una manera correcta. Y creo que ella hizo que me gustara y que yo aprendiera bien de farmacología. Entonces, estas cosas son muy importantes porque pues, de esto depende de nuestra vida diaria. O sea, al final de cuentas, para eso me busca la gente, lo que te comentaba ayer. O sea, lo que mis pacientes quieren es que yo sea muy bueno para indicar medicamentos y que no me equivoque con los medicamentos. Pero esto es específicamente repasar. O sea, yo uno de los, no justamente, mira, te enseño aquí donde estoy. Mira, ese es el aparato que me llegó ayer. Primero, aquí está Chapi. Hola, Chapi. Ahí está Chapi. Todo y fíjate, No se ve. no sé. A ver, Chapi. Y ahora sí, ¿Tiene ya se ve. aviente una trazada o algo? Ahí está. Tengo los diplomas, ahí está el aparato que me llegó ayer. Esa caja de abajo, esa es la que me llegó ayer. Hoy la voy a abrir. Estoy emocionado. Voy a hacer un unboxing de la caja que me llegó. Grábelo y súbelo a YouTube, por favor. Si supieras lo que me llegó, estoy muy contento. Es para el consultorio. Este, el cuadro que está hasta abajo, el que está chueco, es precisamente, se llama Curso de Actualización de Infecciones en el Anciano. Aquí lo estoy viendo. Tuve que tomar un curso específicamente para saber cuáles son las nuevas dosis de los medicamentos. Esto nunca se acaba, ¿eh? O sea, no creas en ningún momento que nuestras carreras dejan de estudiar. Todos los días tienes que estar actualizando. O sea, esto de los medicamentos es constantemente estar leyendo. Siempre trata de llenar de tu cabecita de conocimiento nuevo. Es bien importante. No te quedes obsoleto. Ok, por fin, empezamos nuestro tema de hoy, que son los AINES. Todo el mundo sabe lo que son los AINES. Definitivamente, todo el mundo ha escuchado la palabra AINES. No, nadie sabe lo que quiere decir, pero todo el mundo ha escuchado la palabra AINES. Inmediatamente, es más, cualquier persona que haya cursado farmacología dice, ¿qué aprendiste? Pues los AINES. Eso es lo que siempre te van a decir. Y aparte de eso, no, los AINES. Bueno, pero hay otros medicamentos que no sean AINES. ¿AINES? Entonces, son muy importantes, obviamente, porque esto es el fundamento del conocimiento médico, ¿no? Pues al final de cuentas los genes son para el dolor. Y si la gente me busca a mí es porque le duele. Entonces, lógicamente, los AINES son el medicamento que más vamos a ocupar. Te platico un poquito así de rápido que en 1731 Edmund Stone presentó un documento ante la Real Sociedad de Londres haciendo un tratado de describir cómo las pociones de corteza de sauce curaban a la gente. Corteza de sauce, o sea, estás hablando de la corteza de un árbol, te lo presento, ese que ves aquí, ese es un sauce. La corteza de esa cosa, de ese árbol, cuando la estudiaron, se dieron cuenta de que tenía una sustancia activa, que se llamaba salicilina. Y esa salicilina quitaba el dolor de cabeza, quitaba el dolor de muelas, bajaba la temperatura. O sea, otra vez, el amigo este un día estaba agarrando cortezas de árboles, no sé por qué estaba mascando corteza de árbol, pero no supongo que se periqueaba con eso. Entonces, de repente notó que se le quitó el dolor de muelas. Y dijo, bueno, esta cosa se va a llamar salicilina. Años después, en 1893, una compañía que se llama Bayer hizo una tabletita de esta corteza de sauce y a esta tabletita le puso el nombre de ácido acetilsalicílico por la salicilina. O sea,
que nuestra aspirina común y corriente viene de la corteza de un árbol. Por eso, cuando hablamos de medicina herbolaria, yo no te puedo decir que no funciona. O sea, ¿cómo te voy a decir que la herbolaria está mal si la aspirina viene de la corteza de un sauce? ¿Sí? Entonces, lógicamente, el conocimiento de los plantas medicinales pues es completamente válido porque un árbol fue el que nos dio nuestro primer analgésico como tal. ¿Qué tomaba la gente antes de 1761 para el dolor de cabeza? No tengo idea. ¿Y qué miedo? No sé, alcohol, una cerveza o algo así. De verdad, imagínate, qué miedo estar en 1500 y que te duele una muela. ¿Qué tomas? Ir a buscar un sauce para la merma, yo creo. Pero fuera de eso, no había medicamentos. ¿Ah? Quiero un árbol de ese. Eyote para que baje la sensación. Tantita mois. Entonces, como definición, ¿qué son los AINES? Los AINES son un grupo bastante variado y distinto de medicamento, pero que es el que más se utiliza en las áreas de la salud. Tú sabes que una clínica tocó fondo cuando se le acabó el paracetamol. O sea, tal vez no haya omeprazol, tal vez no haya loratadina, tal vez no haya loperamida, pero cuando de plano dices, ya valió sorbetes, cuando se acaba el paracetamol. Ahí sí que hacemos. Y pues si yo nada más sé recetar paracetamol, pues ¿qué hago si no hay paracetamol? Se me acaba mi imaginación, ¿no? Entonces vamos a ver que los AINES son demasiado variados entre ellos. O sea, hay AINES completamente diferentes, con efectos completamente diferentes. Hay unos que son mejores para el dolor, hay unos que son mejores para desinflamar, hay unos que son mejores para la temperatura. Entonces, eso es lo que queremos saber. ¿Cuándo yo recomiendo más un medicamento que otro? Aunque todos son AINES. El efecto que tienen estos AINES, estos antiinflamatorios no esteroideos, que vamos a ver por qué se llaman antiinflamatorios no esteroideos, tiene una causa, el nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace este grupo de medicamentos? Aquí estamos incluyendo al diclofenaco, al naproxeno, al ketorolaco, al ibuprofeno, al metamizol, todo lo que te hayan dado para el dolor entra en la categoría de los AINES. Lo que hacen los AINES es que inhiben la enzima que se llama ciclooxigenasa. ¿A mí qué me importa? Ah, sí. Lo que pasa es que la ciclooxigenasa desencadena el ciclo de las prostaglandinas. Sigo sin entender. Ah, bueno, pues ok, para que me entiendas. Las prostaglandinas son unos ácidos que se producen en el cuerpo y generan una sensación que se llama dolor. Ya voy entendiendo, ya voy entendiendo. Entonces, cuando yo me lesiono, cuando tengo un golpe, cuando tengo un daño en mi cuerpo, mi organismo va a liberar ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa hace que se liberen prostaglandinas y por lo tanto me da esta sensación que llamamos dolor. Por lo tanto, ¿qué hacen los AINES? Los AINES lo que logran es una inhibición de la ciclooxigenasa. Y al inhibir esta enzima, no se desencadenan las reacciones que generan dolor. Entonces, básicamente, cortas la raíz del dolor para que nos entendamos. Eso es lo que está buscando hacer el medicamento. Y entonces, esta es la función que van a realizar los AINES al cuerpo. Acuérdate que el dolor en sí no es malo. O sea, sí duele, pero no es malo. Porque el dolor te avisa que algo está mal. Entonces, pues, si tú pateas una mesa y te duele mucho, pues tu cuerpo te está diciendo, oye, revísame. A lo mejor me corté, a lo mejor me fracturé, a lo mejor me esguincé. O sea, es una manera de mi cuerpo de llamar la atención. No me gusta esta sensación, pero es un aviso de mi cuerpo. Entonces, lo que hacen los AINES es cortar estos avisos de que algo está funcionando de manera inadecuada. ¿Cuáles son las características de los AINES? Te puedo decir que los AINES, su principal efecto benéfico es que no es narcótico. Eso es lo más bonito que tienen los AINES, porque si no tuviéramos diclofenaco, ¿qué le tendríamos que dar a los pacientes? Clonazepam. Esto responde a la pregunta, ¿qué le das a un paciente que es alérgico a todos los AINES? Sedantes. Y qué horror. O sea, qué horror que si me duele la muela me tengas que drogar. Qué horror que si me duele la cabeza me tengas que dar diazepam. Entonces, estos AINES vienen como una alternativa
no tan dañina para el organismo para reducir los efectos secundarios. ¿Sí? Otra vez, aquí tú puedes ver las diferencias que tienen los AINES con los medicamentos narcóticos, como el clonazepam. Entonces, tienen efectos muy diferentes entre ellos. Pero fíjate cómo los opiáceos, o sea, el clonazepam, aquí lo dicen, genera dependencia y tolerancia. Ahorita vamos a ver qué quieren decir esos dos efectos. Ok. Otra vez. Los medicamentos de la familia de los AINES se llaman antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, si los antiinflamatorios son no esteroideos, quiere decir que a fuerzas tiene que haber unos que sean sí esteroideos. Por eso le pusieron no esteroideos. Entonces, quiere decir que debe haber una familia de medicamentos que sí sean esteroideos. ¿Cuáles son los medicamentos que sí son esteroideos? Los cortisoides. Terminan en una. Exactamente, los corticoides, todos los que terminan en ona. Entonces, los corticoides son estos medicamentos que son análogos al cortisol. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal para quitarte el dolor. Ok, otra vez. Yo te doy un puñetazo. Bueno, yo no, pues, tu vecina te da un puñetazo. Entonces, este golpe inflama los tejidos de tu piel. Entonces, todo esto empieza a producir ciclooxigenasa. Toda esta zona empieza a producir prostaglandinas y me da esta sensación de dolor. Si yo no tengo medicamentos, cuando yo descanso, mi cuerpo empieza a secretar cortisol. Mi glándula suprarrenal empieza a secretar esta hormona que va reduciendo la inflamación. Pero el cortisol es mi manera natural de curarlo. Tú lo sabes. Traes dolor de cabeza, te acuestas a dormir y cuando te duermes, en la noche secretas cortisol. Por eso en la mañana, cuando te levantas, ya no te duele la cabeza. Entonces, los medicamentos... Sí me expliqué con eso, ¿verdad? O sea, el cortisol es tu analgésico natural. Es lo que te quiero decir. Es lo que hace el cuerpo si no hay medicamentos. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que nosotros buscamos medicamentos que se parezcan al cortisol. ¿Por qué? Pues porque quitan el dolor. Esa primera generación de medicamentos se llaman antiinflamatorios sí esteroideos, o esteroides, o corticoides, como les quieras decir. Se llaman corticoides porque vienen de la corteza suprarrenal. Por eso se llaman corticoides. Todos los corticoides terminan en ona, que son la prednisona, la betametasona, la hidrocortisona, la dexametasona, la mometasona, la fluticasona. ¿Me explico? La fluticasona es para el asma también. Entonces, estos medicamentos esteroides son bastante buenos, de hecho son nuestro antídoto natural, pero para nuestra mala suerte, los esteroides generan muchos efectos secundarios en el organismo. Por eso se tuvo que buscar un tipo de medicamento que sea no esteroideo, que no genere tantos efectos negativos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí me expliqué con esta cadenita de eventos? ¿Por qué llegamos a algo tan sencillo como el nombre de AINES? O sea, todo el mundo, tú agarra a cualquier persona y pregúntale, ¿sabes lo que son los AINES? Sí, dice, antiinflamatorios no esteroideos. Ok, entonces, ¿me puedes decir uno que sea sí esteroideo? En ese momento, ¿qué? Nadie sabe, te lo juro, pregúntale a quien quiera. ¿Qué es un antiinflamatorio sí esteroideo? Son los corticoides. Entonces, quiere decir que así como me inyectas diclofenaco para el dolor, ¿también me podrías inyectar dexametasona para el dolor? Sí, sí funciona. ¿Vamos bien hasta aquí? Dime, Mayra. Disculpe, doctor, ¿me puede repetir por qué se llamaban a los corticoides? O sea, ¿por qué se llamaban así? Sí, se llaman corticoides porque se producen en la corteza suprarrenal. O sea, si tú ves tu riñoncito, los riñoncitos parecen como frijolitos, así. Y el riñón, si tú lo ves, tiene como un gorrito encima. Ese gorrito que tiene encima es la glándula suprarrenal. Yo siempre pensé
que la glándula suprarrenal tenía algo que ver con la función de la orina. Nada que ver. La suprarrenal, ese gorrito, esa boina que trae puesto el riñón, no tiene nada que ver con la producción de orina. Ese gorrito sirve para producir adrenalina y para producir cortisol. Y el cortisol es esta hormona que me quita el dolor. Por lo tanto, el cortisol viene de corticoide, de corteza, de que es en la parte de afuera donde se produce. Entonces, los corticoides son los que se parecen al cortisol. ¿Cuáles son los corticoides? Otra vez, la dexametasona, la prednisona. Son medicamentos para eso. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando tú escuches de los AINES, el equipo contrario son los corticoides. Es el otro bando. Los que no son AINES son corticoides, pero bien les podemos llamar antiinflamatorios sí esteroideos. Es lo mismo. Pues nadie lo sabe. Le voy a preguntar a algún amigo médico, le voy a preguntar si sabe cuáles son los sí esteroideos, a ver qué me dice. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Maestro, yo tengo, ya ven que la otra vez ya nos había platicado un poco de los AINES, pero decía que los corticoides, o no recuerdo bien si no usted me corrige, de que los contrarios son los que traen sustancia que puede eliminar las alergias. Ajá, sí. Sí, Ajá, ¿esas cuáles son? ¿Los corticoides? los corticoides. Ajá. O sea, otra vez, digo, me estoy adelantando un poquito, pero todos los AINES, déjenme buscar la diapositiva. Aquí está. Todos los AINES tienen 3 efectos, a fuerzas, tienen que tener 3 efectos. Todos los AINES son analgésicos. Analgésicos. ¿Qué quiere decir la palabra analgesia? Sin dolor. Alivia el dolor. Sin dolor. Sin dolor. An quiere decir sin. Algia, dolor. Entonces, todos los AINES son analgésicos. Todos los AINES quitan el dolor. Entonces, ¿el diclofenaco quita el dolor? Sí. ¿Y el naproxen? También. Sí. También. ¿Y el metamizol? También. Todos quitan el dolor porque todos son AINES. Todos los AINES son antiinflamatorios, o sea, quitan la inflamación. Entonces, si me torcí el tobillo y lo traigo inflamado, ¿puedo tomar diclofenaco? Sí. ¿Puedo tomar naproxen? Sí. ¿Puedo tomar ibuprofeno? Sí. ¿Puedo tomar metamizol? Sí. El que quieras. Todo. ¿Me explico? Entonces, y todos los AINES son antipiréticos. Todos los AINES bajan la temperatura. Oye, es que mi niño tiene fiebre, dale metamizol. Neomelumina, pues. Es que no tengo neomelumina. Bueno, pues dale naproxen. Bueno, no tengo naproxen. Bueno, dale diclofenaco, pues. ¿Por qué? Porque todos comparten esas 3 características. Solamente que lo que tú me preguntabas, los corticoides tienen una cuarta característica. Esta cuarta característica es que quitan reacciones alérgicas, son antialérgicos. Por eso son muy buenos. ¿Alergia de qué? De la nariz, como la loratadina, de los pulmones, como la betametasona, del intestino, como la dexametasona. O sea, también tienen ese. Por eso los corticoides son mejores, pero tienen más efectos secundarios. Por Muy ejemplo, bien. a un diabético le metes una ámpula de dexametasona y lo matas. Porque la dexametasona en los diabéticos causa hiperglucemias. Les disparas el azúcar hasta 600. Por eso se tienen que utilizar con más cuidado los corticoides. Y los AINES, los AINES, es muy poco probable que el AINE te cause alguna molestia. Maestro, Mándeme. si se administra muchas dosis de dexametasona, ¿qué es lo que le pasa a un paciente, aunque no sea diabético, paciente normal, por así decirlo? La dexametasona en dosis elevadas, por lo general causa alteraciones metabólicas, sobre todo en la distribución de los líquidos en el organismo. Específicamente, tú puedes buscar lo que se llama síndrome de Cushing, y el síndrome de Cushing es un efecto secundario a las dosis altas de corticoides. Si quieres saber un poquito más de qué efectos generan los corticoides, porque creo que el café estaba cargado, como que ando muy acelerado ahora. Si tú quieres buscar efectos específicos de los corticoides, busca síndrome de Cushing. Eso es lo que causa. Okay, Por eso los usamos con precaución. Te vas a fijar que la dexametasona, por lo general, te aplican una ámpula, 3. Yo nunca he visto a nadie que aplique más de 3 ámpulas de dexametasona seguidas. Precisamente. a mi papá le aplicaron 10, por eso le pregunto. Con 10 no es tantísimo, pero ya te estás arriesgando un poquito.
Ahora, mira, antes de que se me pase y viene en otra diapositiva, pero te lo comento. Hay una pregunta bien típica que siempre te van a hacer. ¿El paracetamol es un AINE? Si te fijas, no te lo he mencionado. Bueno, sí, No. no, porque nada más contiene 2 características. Exactamente. El paracetamol, aquí está. En el 2012 se reclasificó al paracetamol. Se dieron cuenta de que el paracetamol no cumplía las 3 características de los AINES. Sí quita el dolor y sí baja la temperatura, pero el paracetamol no desinflama. Y como el paracetamol no desinflama, no puede pertenecer a la categoría de antiinflamatorios no esteroideos. O sea, lo patearon, pues. ¿Por qué? Porque aunque sí pertenecía a la categoría, luego se dio cuenta de que pues, realmente no quitaba la inflamación del cuerpo. Entonces, por eso no puede pertenecer a la categoría de los AINES. Lo dejas en la categoría... Lo dejas en la categoría de analgésicos. El paracetamol es un analgésico, pero no es un AINE. Yo siempre me confundía, la verdad. Yo sí incluía al paracetamol como un AINE, pero no va en esa categoría, porque no desinflamas. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué tipos de analgésicos tienes para un paciente? Ok, a tu tía le sacaron la muela del juicio. ¿Cuáles son las opciones para tu tía que le sacaron la muela del juicio? Tenemos 4 tipos de medicamentos para el dolor. 4. Nada más hay 4, por si lo dudabas. Fuera de esto no hay más medicamentos. Fuera de esto lo que puedes hacer es darle un ladrillazo en la nuca para dejarle inconsciente. O darle media botella de tequila. Eso es lo que se podría hacer, sí, si no tienes ninguna de estas 4 opciones. La primera opción son los opioides. Se llaman opioides. ¿Por qué se llaman opioides? ¿Vienen del opio? Porque vienen del opio. Entonces, por si lo dudabas, esta plantita es de opio. A lo mejor la has visto, a lo mejor no la has visto. Si has ido a Guajicori, La goma. de ahí sacan la goma, exactamente. Entonces, si has ido a Guajicori, si has ido al Nayar, pues te habrás topado con muchas de esas plantitas. Eso es el opio. Por eso se llaman opioides, porque son derivados del opio. Entonces, una manera de llamarle a los sedantes es llamarlos opioides, porque son derivados del opio. Esos opioides son, por ejemplo, como la morfina, el fentanilo, la meperidina. Fentanilo. ¿Para qué se usará el fentanilo? Es anestésico. Es anestésico. Eso lo usan los anestesiólogos para, a ver, respírale fuerte. Le das unos jalonones al fentanilo y out. Porque el fentanilo es una droga. Te están drogando básicamente para dormirte, pero también es un opioide. ¿Sí me explico? Entonces, esta es nuestra primera opción para sedarnos. Y si tú ves una película de la Segunda Guerra Mundial, esos soldados que les tronaba una pata y que están tirados, ¿qué hacen? Ampulitas de morfina, mocos, se las meten así directamente. ¿Por qué? No le vas a dar paracetamol al soldado que le volaron las tripas. ¿Qué haces? Pues le metes opioides. Es lo que se puede hacer. Ahora, lógicamente, tú y yo no podemos depender del clonazepam para quitarnos un dolor de muelas. Lógicamente, para un dolor de tobillo no puedo tomar clonazepam. Eso es absurdo, es ilógico. ¿Por qué? Porque el clonazepam no me va a dejar funcionar como persona. Voy a estar todo el día dormido, voy a estar todo el día sedado, me voy a estampar en el carro, lo que tú quieras. Entonces no puedo tomar clonazepam para ese dolor. Pero es una opción terapéutica. Es la primera opción, pero lógicamente no nos vamos por ahí. Nuestra segunda opción son los corticoesteroides o los corticoides. Ya lo platicamos, son los análogos al cortisol. Son mejores antiinflamatorios, pero tienen más efectos negativos en el organismo. Por ejemplo, imagínate que tú le aplicas dexametasona a un paciente que no sabe que es diabético y lo mandas al hospital por una crisis hiperglucémica. Ya desde ahí quiere decir que hay que utilizarlos con moderación. Son medicamentos que tenemos que tener más cuidado al utilizarlos. Pero como opción terapéutica funciona bien. ¿Cómo comprobamos que los AINES y los corticoides, si son antiinflamatorios, sí esteroideos, se llamarían AICES? Bueno, entonces,
¿Cómo te hago la analogía de que los AINES y los AICES, acabo de inventar ese término, no existe por si lo dudas, sirven para lo mismo? ¿Has visto unas cajitas de medicamento que se llaman Tribedoce? Sí. Hay 3 tipos de Tribedoce. O sea, tres presentaciones de Tribedoce. El Tribedoce normal es puro complejo B. Son vitaminas nada más. Entonces, el Tribedoce normal es complejo B. El otro Tribedoce tiene diclofenaco con complejo B. El diclofenaco es un AINE. Y el otro Tribedoce es dexametasona con complejo B. Quiere decir que el otro, el más fuerte de todos de los Tribedoce, es un corticoide con complejo B. Pero ahí estamos viendo que tanto los AINES como los corticoides se utilizan para lo mismo. Entonces, si los vamos escalando de cuál Tribedoce es menos fuerte al más fuerte, el menos fuerte es el que es puro complejo B. El siguiente es un AINE con complejo B y el tercero es un corticoide con complejo B. ¿Sí me he explicado hasta aquí? Nuestra cuarta familia de medicamentos que son para el dolor es una familia un poquito más moderna. Esta familia se llaman COXIPs. Todos los COXIPs son medicamentos para el dolor. ¿Has escuchado de un medicamento que sea COXIP? ¿Cloroco? Celecoxib. Como el Celecoxib o el Etoricoxib, que son medicamentos que también son antiinflamatorios, pero tienen una gran ventaja los COXIPs, que no alteran la acidez estomacal, no dan dolor de estómago. Los AINES, por si lo dudabas, son muy irritantes para la panza. Entonces, otra vez, opciones terapéuticas. Tú y yo tenemos que decidir qué va a tomar tu abuelo. ¿Tu abuelo le duele la rodilla? Dale diclofenaco. Oye, pero es que mi abuelo le da gastritis. Ah, entonces dale Celecoxib. Ah, con razón. ¿Sí me explico? O sea, esto de escoger un medicamento para el paciente es ir como en un embudo, poniendo todas las opciones hasta que llegas a la que es mejor para el paciente. Entonces, otra vez, a tu tía le sacaron la muela. Ok, vamos a poner un embudo las 4 opciones terapéuticas. ¿Le vamos a dar opioides? No. Ok, más chiquito. ¿Le vamos a dar corticoides? No, es diabética. Nos quedan 2, AINES o COXIPs. La diferencia entre los AINES y los COXIPs es que los AINES cuestan 20 pesos, los COXIPs cuestan 300. Entonces tu tía ya sabes que es medio agarrada con el dinero, entonces quitas el COXIP, le das diclofenaco. Ese es el proceso, ese es el razonamiento mental que yo tengo que hacer para escoger cuál es el mejor medicamento para un paciente. Y obviamente, entre AINES hay diferencias en sus características, porque hay unos que son más antiinflamatorios, hay unos que son más antipiréticos, hay unos que son más analgésicos. Por eso escogemos cuál medicamento es mejor. Por si lo dudabas, para el dolor, el ketorolaco es muy bueno. Como analgésico, el ketorolaco es muy bueno ahí. Para la inflamación, el diclofenaco es muy buen antiinflamatorio. Como antipirético, ¿cuál es mejor antipirético de los AINES? ¿Cuál crees que sea mejor? Metamizol. El metamizol, la neomelubrina. La sustancia activa es metamizol, pero como antipirético es excelente. Por eso, otra vez, tú ya empiezas a escoger entre AINES para qué lo quieres. Oiga, es que los cólicos me están retorciendo, es que me duele mucho. ¿Cuáles son mejores analgésicos? Pues el ketorolaco. Pues le das ketorolaco. Es que me torcí el tobillo. ¿Cuál es mejor antiinflamatorio? Diclofenaco. Diclofenaco. Es que mi niño tiene mucha temperatura. Metamizol. Sí me voy explicando cómo vamos reduciendo las opciones dependiendo de cuál medicamento es mejor. Ok, ya decidimos cuáles vamos a dar. Ya escogimos un AINE. Ya escogimos el mejor antiinflamatorio. Ahora, ¿qué hago después? Volvemos al punto. Pregúntame, Mónica, mientras busco el diclofenaco aquí. Hola, había dicho, pero uno de los efectos secundarios de los AINES del estómago. Genera mucha acidez. Gracias. Maestro, es por eso que no se le recomienda muchas de las veces tomar mucho AINES, ¿no? O a las personas que sufren de gastritis o tienen úlceras. Entonces, es lo que me preguntabas ayer.
¿Qué haces si padece de gastritis y tiene que tomar AINES? Pues le tienes que dar omeprazol a fuerzas. Diclofenaco. Aquí está. Entonces, volvemos al punto. ¿De cuánto viene? 75 miligramos. Antiinflamatorio no esteroideo. Indicado para el dolor y la inflamación en diversos procesos osteomusculares como la artritis reumatoide. Ahí dice. No estamos echando mentiras. Ok, farmacocinética y farmacodinámica. Inhibe la actividad de la enzima ciclooxigenasa. Aquí está. Ahí dice. ¿Te fijas que no te estoy echando mentiras con las diapositivas? Ahí está. Y por aquí debe de venir la vida media. Las prostaglandinas desempeñan un papel importante en la aparición de la inflamación, el dolor y la fiebre. ¿Qué hubo, papacito? Aquí dice. Conste. La eliminación plasmática es de 2 horas. Ya sabemos cuánto es la vida media. Precauciones generales. Dice, ¿a quién no se lo puedes dar? A pacientes con la enfermedad de Crohn. Reacciones secundarias, bla, 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 bla. ¿Dónde está la dosis? Dosis, aquí está. Intramuscular profunda aplicada en el glúteo, 75 miligramos una vez al día. En estados graves, 75 miligramos 2 veces al día. El ámpula viene de 75 miligramos. Por lo tanto, una ámpula de diclofenaco al día. ¿Qué tiene de complicado eso? ¿Sí me explico? O sea, ese es el razonamiento detrás de cómo aplicamos los medicamentos. Eso es lo que lo que yo quiero que tú logres. El miedo cuando vas a administrar un medicamento es equivocarte. Pero si tú lees el libro, ahí te dice a quién no se lo puedes aplicar el medicamento. Para eso están los libros. ¿Sí me explico? Ese es nuestro objetivo. Como te decía, yo no te voy a decir cómo dosificas el diclofenaco, pues eso ya es tu problema, tú búscalo. Lo que yo quiero es enseñarte cómo se hace este razonamiento mental de cómo llegamos a este punto. ¿Sí me explico? Pero esto ya depende de cuánto quieras estudiar tú. Dime, Uriel. ¿En el libro viene nada más como para ámpulas o también viene como para pastillas y cosas? Normalmente viene para todo. En este caso, en este particular, vienen las ámpulas. Pero si tú usas la aplicación que te dije ayer, vienen todas las presentaciones que hay. Ok, gracias. Sí, pero no sé si bajar la aplicación está padre, está interesante. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo se llama el libro, profe? Vademécum. No, lo puedes buscar la aplicación. Yo no encontré la app en Play Store, no sé si es en otro más reconocido. ¿No lo encontraste? No, era PN Medicamentos, ¿no? Sí, ese. Ah, no, no está. Sí está. Yo lo tengo también, va de Medicum. ¿Cómo se llama, Adinari, la aplicación? PLM Medicamentos, hay dos. Hay una para veterinaria y hay otra para medicina en general. Yo la tengo. Yo también. Es que le puse PN. No, PLM. PLM. ¿Puede mostrar, profe? Veamos. Busca. Es que yo también le había puesto N. Por eso me salía. Buscador de Además, medicamentos. que en Bademecum el registro va a ser un poco difícil. Usted nada más póngale que sí son personal de la salud. Si les piden matrícula, pónganle 000 y sí los deja acceder. Es perrísima para hacer trampa. Gracias, buen tip. Ahí están los diclofenacos. Ya, ahí te lo llevas. Por ejemplo, diclofenaco, cápsulas. Vienen por marcas. Y aquí está exactamente todo lo que hemos mencionado. Composición, indicaciones terapéuticas, contraindicaciones, restricciones en el embarazo, reacciones adversas, dosis y vías de administración, presentación. Y como Pero dice PLM Medicamentos 2021 o el de que dice Bademecum de medicamentos. en el 2021. Los dos pueden descargar. El PLM, sí se me ha hecho muy completo y es mucho más fácil que usar que el Bademecum. El Bademecum en algunas cosas te pide que te suscribas o compres, pero sí viene todo completo. Se trata de investigar, al final de cuentas. Entonces, te digo, si te dicen, pues toma omeprazol, tomo.
Es cuestión de buscar en el libro. Ok, entonces todos los AINES cumplen esas 3 características. Yo fui un paciente que renegaba mucho porque llegaba con dolor y con fiebre y con inflamación de las anginas. Oiga, ¿y qué me va a dar temperatura? Naproxen. Y para el dolor, Naproxen. Y para que se me desinfecte, Naproxen. El mismo medicamento hace las 3 funciones. Y te lo juro, la mayoría de las personas piensa que ocupas un medicamento para el dolor, un medicamento para la inflamación y uno para la fiebre. Lo que tú me dijiste, Agripina, ¿por qué dan 3 medicamentos diferentes? Cuando el mismo AINE hace todo. Si lo escoges bien, con un solo medicamento para el dolor es suficiente. Si lo escoges bien, claro está. ¿Por qué son buenos los AINES? Pues porque no producen sueño, no te alteran el humor, no te cambian el estado de conciencia, como sí hacen los corticoides. Entonces, no te van a causar un efecto físico negativo. ¿Te pasa algo por tomar diclofenaco? No. Mientras no traigas gastritis, no pasa nada. Entonces, te decía yo que en el 2012 al paracetamol lo excluyeron de la categoría de AINES. ¿Por qué? Pues porque no desinflama. Muy poquito. Entonces, una patada en el rabo. Adiós, paracetamol. Que la fuerza te acompañe. Hablando de la vía de administración, los AINES son muy útiles porque casi todos los AINES tienen presentaciones orales. Entonces, ahora sí que medicamentos para el dolor que puedas tomar, muchos, casi todos. Y te hago una aclaración. Esto me lo preguntan absolutamente todos los días, me preguntan esto. Oiga, ¿y ese medicamento ocupa receta? La pregunta por excelencia. ¿Ese medicamento ocupa receta? Conste, conste, conste. Los únicos medicamentos que ocupan receta son los antibióticos orales o parenterales. Fuera de eso, tú puedes comprar lo que quieras. Claro, quitando medicamentos psiquiátricos y ansiolíticos y eso. Pero hablando de medicamentos comunes y corrientes, tú puedes llegar a la farmacia y comprar medicamento para desparasitar, medicamento para la gripa, medicamento para la gastritis. Todos los medicamentos normales se pueden comprar sin receta. Y la gente diario me pregunta, le hago una receta por diclofenaco, oiga, ocupo receta, pero le digo que tome diclofenaco y me preguntan, oiga, ocupo receta para el diclofenaco, no, no ocupas. Pero se los comento a ustedes porque la mayoría no lo sabe. Los únicos medicamentos que ocupan receta son los antibióticos tomados y parenterales. Incluso los antibióticos en crema no ocupan receta. Como Los antidepresivos y narcóticos ocupan receta, ¿no? Sí, sí, pues es lo que digo, o sea, los medicamentos son para la cabeza, para el coco. Ahorita, por el COVID, algunos medicamentos se restringieron, como los corticoides, porque se usan para pacientes COVID. Pero en general, o sea, ya pasando esto de la pandemia, tú puedes comprar cualquier medicamento que no sea antibiótico, tomado o parenteral. Y se dan después. Dime, Mónica. Bien, medicamentos como el clonazepam, no receta. Ocupan receta. Es lo que te digo, o sea, medicamentos para el coco sí ocupan receta. Gracias. Los antidepresivos sí se ocupan, pero fuera de eso, tú puedes... Es más, puedes comprar fluoxetina, que es un antidepresivo, lo puedes comprar sin receta. A veces te topas con gente de la farmacia que no sabe, ¿eh? Pero, ¿qué te puedo decir? Hay veces que se levanten con el pie izquierdo y no te quieren vender el medicamento. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Qué hora es? Son 11:51. ¿En 10 serio se para pasó? las 2. ¿En serio se pasó 1 hora y media así de rápido? A mí lo que bueno. Es que está muy interesante, maestro. Y es que hay mucho que decir de esto. La verdad, y es como, me estoy yendo bien somero, bien superficial, pero hay mucho que decir. Mañana vamos a terminar con los AINES y empezamos a ver familias de antibióticos, que es lo que sigue. Ya mañana, Muy bien. mañana vamos a hacer 13 nada más, así que va a estar más. Ya vamos a A ver con cuántos termina, maestro. Exactamente, vamos a terminar en una pantallita todos, nada más. Doctor, una disculpa, ¿dónde va a subir las de estas, las que está grabando? Fíjate que las de ayer no se grabaron bien. Qué triste, pero las voy a subir a YouTube. Parece que los de hoy sí se grabaron, ¿no? Bueno, me pasa el link, por favor. Sí, nada más que no quiero que me linchen en YouTube. Hijo, acetaminofén en vez de paracetamol. Ay, ya, tú me se lo dices. Nada más para cotorrear, ¿no? Pero la gente se ofende mucho por esas cosas. Lo privado para el link solo para los que quieren. Ándale. Yo creo que sí. Creo que se voy a hacer. Nos vemos. Que tengan un bonito día.
Bye. Gracias, maestra. Profe, gracias por todo, bonita clase. También. Bye.